Viva Jesús, viva María. Como segunda parte o segunda clase del contenido resolución de problemas usando ecuaciones en Z, vamos a ver hoy lo que es la traducción de el lenguaje verbal al lenguaje algebraico o matemático. Lo primero que tenemos que identificar son una serie de oraciones o palabras que nos van a indicar o nos van a dar alusión a lo que debemos hacer o traducir en el lenguaje matemático. El primero de ellos es cuando a nosotros nos aparece un enunciado donde dice un número. Allí vamos a hacer la traducción a solamente una incógnita. Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z. En este caso voy a usar la X. Si tenemos como lectura de los enunciados un número más, o también podemos tener un número aumentado en este caso lo que estamos diciendo es que el número le vamos a sumar la cantidad que me indique. Si tenemos en el enunciado lo siguiente, un número menos, o podemos tener un número disminuido en este caso estamos en presencia de ese número menos la cantidad que me indique en el enunciado. Como cuarto tenemos el doble de un número. En este caso estamos haciendo alusión a las multiplicaciones y cuando hacemos referencia a la multiplicación, ese número se coloca a la izquierda de la incógnita. Por eso aparece primero el número, que en este caso doble indica 2, y en este caso el número que hace referencia a lo que nosotros designamos acá. Como quinto tenemos el triple de un número. Cuando hablamos de triple hacemos referencia a 3 y como es una multiplicación siempre debe estar el número del lado izquierdo de la incógnita. Sería 3 y lo que es el número. Si en su enunciado aparece el quíntuple, el sextuple, hace referencia a quíntuple es 5, sextuple 6 y así sucesivamente. Quiere decir que hacemos referencia a 5x o 6x. Ahora bien, vamos a observar los casos cuando se divide y los enunciados son los siguientes. La mitad de un número quiere decir que el número que viene siendo mi incógnita va a estar dividido entre 2. La mitad hace referencia a 2. Otro de los enunciados en la parte de división tenemos la tercera parte de un número. El número, recuerden siempre que hacemos alusión, la incógnita la vamos a dividir entre 3. Si en esos enunciados tenemos la cuarta parte, la quinta parte, la octava parte, nos hacemos alusión a que es una división. Cuando hablamos de partes, de una vez nuestro cerebrito debe tener en cuenta que es una división. Y en este caso, dependiendo de la cantidad que aparezca aquí, es que usted va a colocar el número aquí abajo. Si decimos cuarta parte es 4,
Si decimos quinta parte es 5. Si decimos octava parte es 8. Y así sucesivamente. Por último, y no menos importante, tenemos lo que es la referencia de un número y sus consecutivos. A medida que yo voy aumentando los números consecutivos, eso va a ir aumentando. En este caso, tengo un número y su consecutivo, es decir, el número y su consecutivo. En este caso, todos los números consecutivos que yo vaya a colocar, debo encerrarlos en un signo de agrupación, que es el paréntesis, y coloco el número más 1. Porque eso hace alusión a que sigue, es la secuencia, es consecutivo. Entonces, si tengo dos números consecutivos, tendría que colocar otro paréntesis y en vez de tener 1, ya serían 2 y así sucesivamente. Como ejemplos, vamos a observar o vamos a leer detenidamente la siguiente expresión verbal. Un número disminuido en 11 es igual a 9. Y usted se preguntará, ¿qué es esto? Pues bien, vamos a pasar de un lenguaje verbal, lo vamos a pasar a un lenguaje algebraico o matemático, que no es más que una simple ecuación. En este caso, su palabra clave o lo que les va a indicar qué es lo que vamos a hacer acá es esto, que dice es igual a. Y lo voy a encerrar en este color azul para que observemos que esa es mi referencia. Esa es la igualdad. Y es lo que nos va a dividir esta ecuación en un primer miembro y en un segundo miembro. Todo lo que corresponde al primer miembro es lo que tengo a la izquierda de la igualdad. En este caso, esta. Y voy a copiarlo acá. Un número disminuido en 11. Ok, tenemos lo siguiente. Un número. Y según nuestra tablita, observen. Cuando nosotros hacemos referencia a un número, no es más que X. Entonces, escribimos acá X. Ahora bien, dice disminuido en 11. Vemos. ¿Será que es esto? ¿Un número más o un número aumentado? Pues no, ¿verdad? Vamos acá. ¿Un número menos? No, aquí no dice eso. Un número disminuido. Ah, este sí. Un número disminuido en quiere decir que esta es la fórmula o esta es la forma en que lo voy a escribir. Con un menos U. El símbolo de la operación de sustracción. Un número disminuido en 11 y lo escribo en números. Es igual a 9. Quiere decir que este 9 es lo que corresponde a mi segundo miembro, lo que va del lado derecho de la igualdad. Observen. Tenemos acá nuestra igualdad, tenemos lo que va en la parte derecha y tenemos la expresión que va del lado izquierdo. Observen que ya hicimos la traducción al lenguaje matemático y lo que nos resta es resolver esa ecuación. Como es una ecuación del tipo simple, lo que tenemos es que quitar lo que sume o lo que reste a la incógnita. Como esto está restando
pasa al segundo miembro sumando. Y tenemos que x es igual a 9 y le sumo 11. ¿Por qué lo paso con la operación contraria y siempre después del número que tengo acá? 11 más 9 o 9 más 11 es 20. Pues bien, x es igual a 20. Y si vemos eso, tenemos que si a 20 le quito 11, quedaría 9. Y es una manera de comprobar qué número fue. Como yo no puedo dejar esto así, ¿verdad? Debo colocar el número es 20. Siempre debo colocar o escribir cuál es el número que cumple esas condiciones, cumple esas características. Vamos con un segundo ejemplo. Leemos el enunciado. La cuarta parte de un número es igual a 36. Pues bien, lo primero que tenemos que ubicar es nuestra palabra clave, que es igual. Y allí es que nosotros podemos diferenciar qué es lo que me va a quedar en el primer miembro, que sería todo lo que está a la izquierda, y tenemos lo que me va a quedar a mi derecha de la igualdad. Se vamos acá a copiar primero la igualdad. Dice, la cuarta parte de un número. Vemos acá en nuestra tablita y vemos, ¿será que es esta? ¿Será que es esta? Recuerden que esto hace alusión a la multiplicación. Aquí yo tengo una palabra clave que es parte. Cuando hablamos de parte, automáticamente debemos hacer alusión a que esto es una división. Y si es una división, entonces por acá tenemos las expresiones cuando son divisiones. Entonces, la incógnita entre el número. Como no tengo acá una parte donde me diga la cuarta parte, pero sí tengo algo parecido que dice la tercera parte y la tercera indica 3. Quiere decir que cuarta tiene que ver con 4. Entonces escribimos x entre 4 es igual a 36. Fíjense que aquí no tengo ninguna otra operación. No dice que está aumentado, no dice que está disminuido, no dice que tiene algo más, ni tiene algo menos. Por lo tanto, queda la expresión solita. Es igual a 36. Es decir, que del lado derecho escribo 36. Resolvemos esta ecuación que es simple, teniendo en cuenta que este número está dividiendo y lo debo pasar multiplicando. Dejo mi incógnita solita, copio la igualdad, el número o el término numérico que tengo del lado derecho del segundo miembro, que sería 36. Y este 4 que está dividiendo pasa multiplicando. Resolvemos la operación y usted la puede hacer en un ladito, la puede hacer en una hoja aparte, como usted se sienta más cómodo. Multiplicamos 36 por 4 y empezamos siempre
del lado derecho. 6 por 4 es 24, llevo 2. 4 por 3 son 12 y llevo 2, serían 14. Es decir, que mi operación acá sería x igual a 144. Y como debemos responder cuál es ese número, escribimos, el número es 144. Como tercer ejemplo, vamos a leer en el enunciado de esta expresión verbal. El doble de un número aumentado en 7 es igual a 3. Acá tenemos una primera condición que dice el doble de un número y paramos allí. En mi tabla vamos a buscar donde dice el doble de un número. Tenemos, ¿será este? ¿Será este? ¿Será este? Pues bien, el doble de un número. Y mi expresión es esta. Es una multiplicación en donde el 2 va del lado izquierdo de la incógnita. Entonces vamos allí. Sería 2x. Listo. Y usted pudiera como ir quitando el enunciado que va desarrollando o traduciendo en la parte algebraica. Ahora dice, aumentado en 7. Y en este caso, cuando nosotros hacemos alusión a aumentado, quiere decir que la operación es más. Entonces, aumentado hace referencia a más. ¿Más qué? Más 7. Bien, fíjense que toda esta primera parte es esto. Ahora nos detenemos, recuerden siempre palabra clave igual a. Eso hace alusión al símbolo de igualdad. Y eso es igual a 3. Listo. Ya tenemos nuestra ecuación y es una ecuación simple, donde debemos despejar el valor de la incógnita pasando los números al lado o al otro miembro con la operación contraria o al lado derecho con sus operaciones contrarias. Siempre empezamos quitando lo que esté sumando o lo que esté restando. Quiere decir que esto que yo tengo aquí lo voy a copiar exactamente igual. Eso es igual a 3 porque ya está del lado derecho de la igualdad y lo que yo voy a pasar o voy a quitar es esto que está acá. Como está positivo, yo lo escribo negativo. Resolvemos las operaciones en Z recordando la ley de la adición y esto es el segundo caso. Dos números con signos diferentes, los números se restan y se coloca el signo del número mayor. En este caso tiene 2x es igual a menos, porque el número mayor es 7, y restamos 7 menos 3, que quedaría 4. Tenemos lo siguiente. En este caso, este número me estorba, debemos quitarlo. Como está multiplicando porque está del lado izquierdo de la incógnita, la operación contraria de multiplicar es dividir. Y entonces, vamos acá. X es igual a menos 4, porque es lo que ya teníamos acá. Lo voy a dividir entre 2.
En este caso, usted va a hacer la ley de la multiplicación teniendo en cuenta que este es mi primer factor y este es como si sería el segundo factor. Es la misma idea. Menos por más es menos. Quedaría x igual a un número negativo y 4 entre 2 cabe a 2. Les recuerdo, ustedes sus operaciones las pueden hacer en la hoja, las pueden hacer en otra hojita aparte. Lo importante es que usted sepa cómo hacer esas operaciones. En este caso, 4 entre 2. Eso cabe justamente a 2 y 2 por 2, 4. Al 4, par. O es exacto, como usted le hayan enseñado en la primaria. Y sabemos entonces que el número que obtuvimos es menos 2. Listo. Como cuarto ejemplo, tenemos la suma de 3 números consecutivos es igual a 27. Pues bien, cuando nosotros hacemos referencia a un número y sus consecutivos, son expresiones de esta forma. En este caso, aquí tenemos la suma de 2 números consecutivos, o podemos también llamarlo un número y su consecutivo. Esas son las dos formas de traducción verbal a traducción matemática o algebraica. Pero en este caso tengo 3 números consecutivos, entonces usted se preguntará y estará a lo mejor echando humo, porque no sabemos cuáles son esos 3 números consecutivos. Pues bien, yo les pido que se calmen y veamos y analicemos un poco este proceso. Si yo acá tengo 2 números consecutivos, yo los escribo tal como me aparece así. Tengo mi primer número más el primer número que sigue después de él, su consecutivo, y ahora voy a escribir el tercer número que sigue después de este. En este caso sería 2. Fíjense, tengo la suma de 3 números que son consecutivos o seguidos. Acá nuestra palabra clave es igual a. Quiere decir que después de esto va la igualdad. Y eso es igual a 27. Listo. Hicimos la traducción de verbal a matemática. Y usted se preguntará, ¿y ahora qué voy a hacer yo con tantas X o con tantas letras? Vamos a quitar o eliminar los signos de agrupación. Y recuerden que tenemos que ver siempre los signos que están antes del signo de agrupación. Como en este caso son positivos, ellos quedan igualitos. Es decir, que solamente vamos a quitar los paréntesis. Quedaría x más 1 más x más 2 es igual a 27. Acá, en vez de tener una sola x, fíjense que ahora tengo 3. 1, 2 y 3. Si yo tengo 3 naranjas, ¿verdad? Acá separadas, lo que voy a hacer es agruparlas, juntarlas a lo mejor en una cestica. Bueno, usted va a tratar de juntar esas 3 en una sola. Tengo una manzana, una naranja, más otra naranja, más otra naranja. Tenemos 3 naranjas en total. Más 1 más 2. En este caso,
Usted puede resolver esta operación o sencillamente lo pasamos al otro miembro. No hay ningún problema. Entonces tenemos 1 más 2, 3. Y eso es igual a 27. Y vean cómo esta expresión, que era muy grande y tenía muchos elementos, muchos términos, se convirtió en una expresión que solamente tiene 2 términos. Esa es la idea. Simplificar, hacer que todo sea más pequeño. Ahora bien, vamos a despejar esa incógnita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siempre teniendo en cuenta que quito primero lo que esté sumando o lo que esté restando. En este caso, esto que está aquí, lo paso al otro miembro con signo contrario. Esto lo copio exactamente igual. El 27, que ya lo tenía acá, lo copio exactamente igual y paso al segundo miembro 3, pero con signo contrario. En este caso sería menos 3. Resolvemos las operaciones en Z y aquí no hay problema. 27 le quito 3, quedaría 24. Como ya me falta es un solo paso, porque aquí todavía me queda un número. Ese número yo debo quitarlo de acá. Como no aparece qué operación tengo, sobreentiendo o entiendo que aquí existe una multiplicación. Como el 3 multiplica la X, este 3 pasa con su operación contraria a la parte derecha de la igualdad. Dejo la X sola y a 24 lo divido entre 3. Les recuerdo que ustedes pueden hacer sus divisiones en un ladito o sencillamente en otra hoja. 24 entre 3 cabe a 8. Quiere decir que X es igual a 8. Como debemos resolver cuál es esa suma de los números consecutivos, bueno, tenemos lo siguiente. El primer número que tengo, el primer número es 8. Ese es el primer número. El que le sigue a 8, le sumo 1. El segundo número es 9. Y el siguiente número, que es el tercero, es 10. Y observen lo siguiente. Si yo compruebo 10 más 9 más 8, que es lo que tengo acá, debería darme 27. 10 más 9, 19. Y 19 más 8 es 27. Y efectivamente es el valor que tengo acá. Cuando tengamos en estos casos de la suma de 3 números consecutivos, la suma de 2 números consecutivos, expresiones verbales como esta, debo concluir con encontrar cuáles fueron esos números consecutivos, partiendo siempre del valor que tengo aquí. En nuestra segunda clase vimos lo que es la traducción del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Y esto es sumamente importante porque es lo que nos permite hacer la resolución de problemas, que es nuestra clase número 3, que la vamos a ver a continuación.